Hemos aceptado lo inaceptable. Los monstruos existen, pero son demasiado pocos para ser realmente peligrosos. Los más peligrosos son los hombres corrientes, los funcionarios dispuestos a creer y obedecer sin rechistar. Recojo aquí a modo de preámbulo paradójico la provocación de Howard Zinn. El problema no es la desobediencia, el problema es la obediencia. En la que reverbera la frase de Wilhelm Reich: la verdadera cuestión no es saber por qué se rebela la gente, sino saber por qué no se rebela. Sobran motivos para no aceptar el estado actual del mundo, su curso catastrófico, y desgranarlos todos resultaría una letanía de desastres. Aquí solo me referiré a 3 o 4 motivos poderosos que deberían haber provocado nuestra desobediencia hace ya mucho tiempo, y seguir provocándola hoy, porque al alcance de la vista está que no han hecho más que agravarse, y sin embargo no pasa nada, nadie o casi nadie se subleva. El primero es, sin duda, la agudización de las injusticias sociales, de las desigualdades económicas. La advertencia de Marx, el empobrecimiento radical, se cumple cada vez más, como si la globalización, después de los bloqueos de los nacionalismos económicos, hubiera dado rienda suelta a un capitalismo desenfrenado, total, cuyo resultado es, por el momento, la formación de una élite riquísima, una minoría de atiborrados que se ahogan bajo el peso de sus riquezas, frente a un 99% de desposeídos que van por la vida arrastrando sus deudas y su miseria. Las espirales estrictamente complementarias de empobrecimiento de las clases medias y enriquecimiento exponencial de una minoría están ahí, impulsadas por las nuevas tecnologías que anulan los efectos de dilación, de frotamiento, de confrontación, de roce, que hace poco mantenían unos equilibrios razonables. El proceso se acelera, se desboca. La racionalidad actuarial de los seguros o el frío cálculo de los riesgos impone que en todas partes se haga pagar caro el dinero a quienes no lo tienen. Se apoya en una evidencia aritmética glacial que, a bajo coste, blanquea el alma de quienes toman decisiones económicas, de todos los que, con la lista del próximo furgón de despedidos en la mano, pueden decir con un tono de condescendencia humillante: ¿qué quiere que le diga? Es lamentable, pero los números son los números y no se puede ir contra la realidad de las cifras. Pero la realidad de las cifras no está en ninguna parte, salvo en su buena conciencia, o mejor dicho, la realidad de las cifras es la de los efectos de realidad producidos, duros y terribles, cuando se toman las ecuaciones como fuente de autoridad, las tablas de Excel como voces de oráculos ante las que se inclina respetuosamente la cabeza. Propulsoras desde el fin del mes, los descensos en la escala social y las ruinas están justificados de antemano, y todo esto se produce conforme a la ley de hierro de la economía, a la realidad insoslayable de las ecuaciones. Las cifras son las cifras, los números son los números, pero ¿qué realidad? No la de la solidaridad entre individuos que se oculta, no la del sentido elemental de la justicia, del ideal de compartir, no la del espesor de realidades humanas que los directivos, los responsables, como se dice sin duda, irónicamente, con una mezcla de indiferencia y cálculo, olvidan, disimulan y se ocultan a sí mismos tras la pantalla de sus estadísticas impresas en papel satinado. ¿Y qué ley superior? Lo único que veo es una codicia descarada. ¿Dónde está la providencia que invocan? Y la necesidad impostergable. Comprendo que las potencias de poder y dinero ofrezcan semejante testimonio de su fe cuando se les da la oportunidad. Al ver la piedad que ostentan los directivos de empresas, durante mucho tiempo los he considerado unos hipócritas, pero no. El cinismo ha alcanzado un grado superior, casi etéreo, donde ya no se separa la sinceridad, porque las leyes de la economía y los derechos de Dios se parecen, flotando en esa trascendencia que los confunde, propagando una inevitabilidad que se impone a todos sin excepción, como el tiempo que hace o la muerte que algún día llegará. Cuando se alcanza ese estado, cuando se es inmensamente privilegiado, beneficiario del orden del mundo frente a la masa, cuyo destino es ya pura supervivencia, parecería que se alcanza la humildad. Entonces uno se dice que tanta sinrazón
La monstruosidad demente de las desigualdades debe tener explicación superior, al menos teológico-matemática, más allá de la apariencia superficial. No es otra la función atroz del formalismo matemático introducido en la economía: declarar inocente a quien se lleva las ganancias. No, él no es el canalla aprovechado que hace morir de hambre a la humanidad, sino el humilde servidor de unas leyes cuya soberanía y complejidad están fuera del alcance del común de los mortales. Me parece estar oyendo a estos directivos con sueldos astronómicos, a estos deportistas multimillonarios y a estos diputados que se pudren en dinero, replicar con descaro en su conciencia: vamos a ver, esos sueldos exorbitantes no los he exigido yo, me los han ofrecido, será porque lo valgo. Ahora, los trabajadores explotados se merecen su salario, y que si se les paga tan poco es porque son subhumanos, o humanos de otra categoría. El doble proceso del enriquecimiento de los ricos y el empobrecimiento de los pobres acarrea el hundimiento progresivo de la clase media. Arrogancia o desesperación, cada vez es más exigua la realidad intermedia entre quienes exigen desde sus cómodos sillones el incremento máximo de sus acciones y aquellos a quienes se impone un recorte de unos salarios que a este paso no alcanzarán. No digo ya para vivir, ni siquiera para pagar las deudas. La vida es lo poquito que queda después de haber pagado a los bancos. Las reglas de solidaridad más elementales se esfuman, la realidad humana se disuelve y en los salones dorados de los directivos, ligeramente pensativos y recostados, ya solo quedan Dios y las ecuaciones, mientras que en el otro mundo se pelea por las migajas. La velocidad de enriquecimiento de los poseedores aumenta, la espiral del descenso social se acelera, la riqueza de los poderosos desafía la imaginación y la penuria de los que antes se llamaban el fin de mes, pero hoy son los próximos 10, 20 años de deudas. Es inconcebible para las clases altas, que solo se sobresaltan ante las variaciones de sus inmensos beneficios, hablar de injusticia. Se ha vuelto obsoleto. Estamos en plena era de la indecencia. Las remuneraciones de los directivos de grandes empresas, los salarios de los deportistas más aclamados, los emolumentos de los artistas se han vuelto obscenos. Las desigualdades han llegado a un extremo que solo podría justificar la existencia de dos humanidades. El segundo aspecto intolerable de nuestro mundo actual es la degradación progresiva de nuestro entorno. El aire, el suelo y sus productos, la vegetación, todo está contaminado, ensuciado hasta la asfixia. La naturaleza se había definido desde siempre por su capacidad de renovación, de repetición, de lo mismo. Se decía: las producciones culturales se desgastan, envejecen o mueren, mientras que la naturaleza es una primavera esencial. En ella todo vuelve a empezar, eterna repetición de lo mismo, reanudación incesante, reaparición mágica de las mismas formas, frescura inalterada. Y pues bien, la Tierra se ha cansado. El siglo XXI será el del agotamiento y el desierto. La humanidad pone a prueba los límites de la naturaleza, la fecundidad de las tierras extenuada y los recursos agotados, las reservas consumidas. Hans Jonas planteó la cuestión de lo irreversible en su principio de responsabilidad. El razonamiento era este: durante siglos, nosotros, frágiles mortales, nos hemos protegido de la naturaleza con la técnica, pero nuestras capacidades técnicas han evolucionado hasta tal punto que ahora afectan no ya a los caracteres externos del ser vivo, sino a la propia base vital, por ejemplo, en el caso de las modificaciones genéticas. Con nuestras intervenciones técnicas, introducimos alteraciones irreversibles y jugamos a aprendices de brujo. Por primera vez la naturaleza parece vulnerable. Durante siglos hemos intentado protegernos de ella con la técnica. Ahora es la naturaleza la que hay que proteger de la técnica. Pero hoy, cerca de medio siglo después de los análisis de Jonas, ya no se trata de la alteración de la naturaleza, sino de su agotamiento. Ya no dan las condiciones de renovación de las especies y los recursos naturales. El ciclo de renacimiento se ha roto. La amenaza es el fin de las primaveras. El último aspecto inaceptable, que sin duda engloba a los dos primeros y les imprime un movimiento en espiral, se centra en el proceso contemporáneo de creación de riqueza. El llamado capitalismo es algo difuso, complejo, proteiforme.
Sea como sea, entre la sistematización del accionado la y la fecundidad importancia de la tierras especulación extenuada, financiera, los el recursos principio agotados generalizado y las del reservas endeudamiento consumidas. y las aceleraciones inducidas por las nuevas tecnologías desde hace varias décadas, se ha impuesto un nuevo capitalismo, un modo de creación de riqueza que, mediante la deuda y la especulación, el enriquecimiento se hace en perjuicio de la humanidad futura. Este mundo, con sus desigualdades de una profundidad inconmensurable, con el derrumbe de sus cimientos naturales, con su carrera hacia adelante suicida, este mundo que dejamos como una herencia nauseabunda a las generaciones futuras es el nuestro. Y cuando digo nuestro, no me refiero únicamente al actual, en comparación con el de ayer. Cuando digo nuestro, me refiero al mundo que hemos construido, aceptado, que se construya de esta manera desde hace ya varias décadas, un mundo que sin remedio dejaremos a los que vendrán detrás de nosotros, dando fe de un egoísmo demente, de una irresponsabilidad mortal. ¿Por qué no hemos dicho nada? ¿Por qué ante la inminencia de la catástrofe permanecemos de brazos cruzados y con los ojos cerrados?